Ok, jóvenes, empiezo entonces. El tema, les decía, son identidades trigonométricas y vamos a ver las identidades básicas, pero vamos a recordar unos detallitos. Primero, lo que vamos, como primer lugar, vamos a recordar que es una ecuación. Creo que ya todos deben de conocer una ecuación. Una ecuación es algo como esto, digamos. Una ecuación va a ser esto también. Vamos a recordar que es una igualdad. Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones. Es una igualdad entre dos expresiones y puede contener una o dos variables. La variable en este caso es la x y puedo tener 2x más 5y igual a 55, por decir. Aquí tengo dos variables. Esta es una ecuación de primer grado, una de segundo grado y estas son unas ecuaciones, parte de unas ecuaciones simultáneas. Entonces, esto es una ecuación, repito, ya ustedes lo deben de saber, lo debemos de manejar, pero lo vamos a recordar aquí. Algo muy importante, que en una ecuación tengo el resultado o una solución para la variable que estoy manejando. Resolver una ecuación es encontrar el valor de esa variable, como la que yo tenía ahorita al inicio, que decía más, se me olvidó, más 3 igual a 15. O sea, si yo voy a resolver esta, tengo que despejar, paso el 3 para allá y luego paso el 2 a dividir. Esto es resolver una variable de una ecuación. El siguiente punto que les voy a recordar, que tal vez no lo han visto ustedes como tal, pero lo siguiente se llama ¿qué es una identidad? Estos dos conceptos no vienen como recordatorio ahí en su manual, pero yo los estoy tomando para que lo entendamos un poco mejor. Una identidad es una ecuación que es válida para todos los valores posibles de la variable. Esto es una ecuación que es válida para todos los valores de las variables. Es válida para todos ¿Qué significa esto? Significa que cualquier valor que yo le dé a la x, digamos en este caso, va a hacer que se cumpla lo que dice la identidad. Hay que tomar en cuenta que dice que es una ecuación. Entonces, si es una ecuación, se convierte en una igualdad. Por decir, si yo tengo 3x igual a 2x más x. Esto es una identidad. El valor que yo le ponga a la x no va a importar, siempre se va a cumplir, porque lo que está de este lado es igualito a este lado, nada más desarrollado de forma diferente. O sea, si la x vale 2, supongamos que mi x vale 2, va a ser 3 por 2 igual a 2 por 2 más 2, sustituyendo, ¿no? Entonces aquí son 6, 2 por 2, 4 y 2, 6. Entonces se cumple. Pero si yo a la x le pongo un 15, va a pasar lo mismo, porque va a ser 3 por 15 igual a 2 por 15 más 15. 3 por 15 son 45, 2 por 15 30 y 30 más 15 pues me dan los 45. Eso es una identidad, que yo le pueda poner diferentes valores a la variable, en este caso es x, y que se me vaya cumpliendo lo que dice mi ecuación, porque regreso a que es una ecuación. Una identidad va a ser una ecuación. Y aquí es donde empezamos con las identidades trigonométricas. Es una identidad como la que les acabo de poner, nada más que trabajan con las funciones que ya vimos, que es seno, se las voy a poner aquí, es sen, cos, tan. Estas son, les voy a poner como alfa.
Estas son las básicas. Y después sigue la cotangente, la secante y la cosecante. Estas son mis 6 funciones trigonométricas con lo que van a funcionar las identidades trigonométricas. Y a partir de lo que nosotros vayamos combinando, vamos a ir viendo de dónde salen estas identidades trigonométricas. Por ejemplo, para empezar, les dije que estas son básicas y estas son inversas. Ya les había comentado, yo creo, estas son básicas y estas son recíprocas o inversas. Es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Cuando tengo una fracción, por ejemplo 3/4, su función o su fracción inversa o recíproca, la voy a voltear los valores y se vuelve 4/3. Estas son inversas entre sí. Cualquiera que yo ponga, por ejemplo, si pongo 1/5, ¿cuál es su recíproco? 5/1. Y todo el tiempo, cuando yo multiplique una fracción normal, digamos, por su recíproco, me va a dar 1, porque es 3 por 4, 12, 4 por 3, 12, 12 entre 12, 1, 5 por 1, 5, 5 por 1, 5, se vuelve 1. Entonces, si estoy hablando de funciones trigonométricas, ya sabíamos nosotros que el sen del ángulo, recuerden que este alfa puede ser letra, puede ser la letra griega, alfa, beta, cualquiera, no pasa nada. Sen es cateto opuesto sobre hipotenusa, su inversa, que en este caso es cosecante, va a ser lo contrario, hipotenusa sobre cateto opuesto. Y entonces, a partir de ahí, yo voy a relacionar estas dos funciones. Acabo de decirles aquí que multiplicados estos dos me da 1. Entonces, si yo multiplico, déjenme borrar, si yo multiplico estas dos funciones que acabo de poner ahí, que pusimos que eran sen del ángulo era cateto opuesto sobre hipotenusa y cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Si yo estas dos las multiplico, sen del ángulo por cosecante del ángulo va a ser 1, recuerden, estas dos multiplicadas me van a dar 1. Y a partir de ahí despejo yo de esta ecuación y voy a obtener dos identidades. Si voy a despejar seno, paso a dividir y sen del ángulo va a ser igual a 1 sobre la cosecante de alfa. Si despejo cosecante, es lo mismo, me queda 1 sobre seno del ángulo. Y estas dos que les estoy poniendo aquí ya son dos identidades, que la primera es aquí, 1 sobre cosecante del ángulo, y la cosecante es acá al final, se vuelve 1 sobre sen del ángulo. Y de la misma forma van a funcionar las otras dos. Cuando yo hablo de funciones inversas, cuando es seno, su inverso es cosecante. Cuando es coseno, el inverso es secante. Y cuando es tangente, el inverso es cotangente. Entonces, cada una de ellas funciona de la misma manera que yo hice esta, pero para su respectiva función. Es decir, que si yo voy a sacar la identidad de coseno, voy a usar la secante. Y es 1 sobre secante del ángulo. Y en la secante es 1 sobre coseno del ángulo, que si ustedes se fijan acá ya las tengo ubicadas, pero nada más para las recíprocas.
Y en el caso de la tangente va a ser 1 sobre la tangente del ángulo y 1 sobre la cotangente del ángulo. ¿Para qué me sirve eso? Ustedes han de decir, ¿para qué quiero yo esas funciones? Lo que pasa que en su calculadora, muchachos, nada más tienen estas tres. Las otras tres no vienen en su calculadora. Entonces, si ustedes necesitan hacer algún cálculo que sea de cotangente, secante o cosecante, tienen que usar las inversas que vienen en función de estas tres. Aquí dice tangente, coseno y seno. Así tienen que sacar las operaciones. Para eso las vamos a utilizar. Son 6 identidades y tengo 2 identidades más. Voy a borrar la parte superior. Tengo 2 identidades más que también voy a utilizar y que estas dependen de la tangente, que sería, voy a seguir dejándole alfa. Tangente de alfa va a ser igual, aquí va a ser con la función específica, sen de alfa entre coseno de alfa. Esta es una identidad. Ahora voy a sacar su inversa, que sería con la cotangente. Y como es inversa, volteo mis valores y va a ser coseno de alfa entre sen de alfa. Estas de aquí, donde están las azules, son las básicas y le estoy agregando estas dos, que también las vamos a utilizar. Y les voy a comprobar que es una identidad con la de tangente, digamos. El valor de alfa puede tomar cualquier valor, pero ser el mismo en las tres partes. El valor de alfa va a ser el mismo, entonces yo voy a tomar como ejemplo ahorita 35 grados. Tengo que poner ese 35 aquí. Tengo que poner el 35 aquí y también aquí. Y quiere decir que si yo divido estos dos, me tiene que dar lo mismo que si saco la tangente de 35. Ahí para los que me están preguntando si la voy a poner, sí la voy a poner igual que las otras clases, ¿no? Entonces yo puedo hacer esa operación en la calculadora. Tangente de 35 me da 0.7002. Y luego seno de 35, recuerden que aquí es sin segunda función, nada más le ponen sen y el ángulo. Seno de 35 es 0.5735 sobre 0.8191. Si yo divido estos dos, me tiene que dar este valor o acercarse mucho para decir yo que sí es una identidad. Si yo lo resuelvo, recuerden que entre más decimales usen va a ser más exacto, porque a mí me va a dar 7001, pero es lo mismo. Es lo mismo porque acá tengo más decimales, entonces esta sí es una identidad, porque en ambos lados se cumple que al insertar yo un valor de un ángulo en específico, me funcione lo que es la identidad. Recuerden, yo puedo poner 120, puedo poner 25, 10 como ángulo, el que yo quiera, siempre y cuando ponga el mismo en cada lugar, se cumple mi identidad. Ok, aquí les expliqué con esta lo que es la identidad. Ahora me voy a ir a explicárselos con una multiplicación. Por ejemplo, la tangente del ángulo A por el coseno del ángulo A va a ser igual al seno del ángulo A. Esto de aquí, yo también le puedo poner un valor de un ángulo cualquiera, y si es identidad, me va a quedar igual a ambos lados. Yo le voy a poner que el ángulo A mide 40. Y voy a sustituir aquí, se vuelve tangente de 40 por el punto, recuerden que indica multiplicación, o podemos poner paréntesis. Coseno de 40 va a ser igual al seno de 40.
Saco estas funciones en mi calculadora y me da a mí que es 0.839 por 0.766 y el seno de 40 me da que es 0.6427. Si multiplico estas dos, me da 0.6426, que es aproximadamente lo mismo. Entonces, esta también es una identidad trigonométrica. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Ok, continúo entonces, déjenme y borro aquí. Les decía entonces que ustedes los van a utilizar estas funciones inversas cuando vayan a calcular alguna y no lo tienen en su calculadora. Por decir, si a ustedes les dicen que calculen la cosecante de 50, les piden que calculen la cosecante de 50 grados, no lo pueden hacer en la calculadora. Entonces la cosecante va a ser igual al cosecante de 50 va a ser igual a 1 sobre el seno de 50. Entonces yo calculo el seno de 50, que en este caso sería seno de 50.7660. La cosecante de 50 va a ser igual a 1 entre 0.7, ¿qué les dije? 660. Hago esa división y me queda que la cosecante de 50 grados es igual a 1.305. Entonces ya tengo el resultado de cuánto es la cosecante y también lo puedo usar a lo mejor en alguna otra operación. Esto es lo que puedo hacer con las identidades, pero también puedo usarlas para comprobar lo que son algunas de las funciones. Voy a hacer dos ejemplos más de esto, que estos ejemplos vienen en la página 108, sí, creo que en la página 108, no vienen en una actividad de apertura, no vienen para explicarlo, sino para que ustedes lo hagan, pero voy a poner aquí secante de 20 grados, necesito calcular la secante y la secante va a ser con el coseno. Esto va a ser igual a 1 sobre coseno de 20 grados. Nuevamente saco lo que es el coseno de 20 grados y me da que es 0.9396. Secante de 20 grados igual a 1 entre 0.9396. Hago la división y tenemos que es 1. La secante de 20 grados es 1.0642 y ya obtuve el resultado. De esta manera, al utilizarlas no tenemos ningún problema. Más que nada el detalle va a ser que ahorita que empecemos a ver lo que son funciones donde voy a sustituir funciones o sustituir identidades. Específicamente les dice que expresen dos divisiones y una división de las que tenemos ahí dice sen de A entre coseno de A y la otra división es su inversa, que serían estas dos. ¿Sí se alcanza a ver bien? ¿Sí? Ok, bueno, empiezo. Voy a usar estas identidades que yo ya establecí, la de seno y coseno, y las voy a poner aquí. La primera es la de seno y dice que es 1 sobre cosecante de A. Estoy sustituyendo esto aquí
Y ahora voy a sustituir la del coseno aquí y voy a dividir 1 sobre secante de A. Independientemente del acomodo que ustedes pongan, esto es una división. Entonces voy a resolverlo como una división de fracciones. Si ustedes no recuerdan o no lo hacen de esta manera, se multiplican medios por medios y estos medios son el denominador y se multiplican extremos por extremos y es el numerador de mi nueva fracción. Entonces multiplico 1 por secante de A y me queda secante de A. Estoy multiplicando estos dos, o si quieren lo pongo completo. 1 por secante de A, y ahorita lo simplificamos. Y luego 1 por cosecante de A, 1 por cosecante de A. Estos dos se eliminan y nada más me va a quedar secante de A entre cosecante de A, que es el resultado de dividir estos dos. Y si ustedes se fijan, este que puse acá es su inverso, por lo tanto al momento de resolverla me va a quedar el inverso de este, que sería cosecante de A entre secante de A. Y ya resolví el primero que les pide a ustedes, que es el número 1, y me voy a brincar al número 3, porque en el número 3 vienen 4 que hay que representar con las identidades. Nada más les aclaro aquí algo primero. Yo les puse estas identidades, todas son básicas. Si ustedes se fijan, no hay ningún exponente. Pero si a ustedes se les presenta una donde tengan exponentes, por decir que les piden el seno cuadrado de A, es la misma, nada más que le van a agregar también el cuadrado aquí. Y si es en estas de aquí les piden cotangente cuadrado de A, se va a agregar el cuadrado aquí y el cuadrado acá. Se afectan ambos lados de la identidad por el mismo exponente para que se pueda utilizar. Sí se requiere, porque ahorita en unos ejemplos lo vamos a requerir de esa manera. Sé que a lo mejor está un poco confuso, pero ahorita a ver si con el ejemplo o se aclara un poquito, o si están más enredados, pues vamos a ir viéndolo poco a poco. Les decía que este era el número 1. Ya resolví el número 1, ahora voy al tercero, a la primera parte. Y en la primera parte o en inciso A les pide a ustedes el valor de tangente de A más cotangente de A, pero específicamente les dice ahí en función de senos y cosenos. O sea, nosotros lo tenemos que sustituir aquí funciones de manera que nada más me queden senos y cosenos, y voy a usar yo para eso estas identidades de aquí, estas dos, sin el cuadrado, porque no ocupamos el cuadrado en este caso. Entonces, tangente de A es esto, lo pongo aquí, sen de A sobre coseno de A, más la cotangente de A es esto, sin los exponentes, repito, y se va a volver coseno de A sobre seno de A. Ahora, estas jóvenes son suma de fracciones, aunque tenga funciones ahí en medio, es suma de fracciones, y me regreso a lo que es aritmética, operaciones básicas de fracciones. Y si ustedes recuerdan, cuando yo voy a resolver una fracción con diferente denominador, tengo que hacer un procedimiento que dice, lo voy a poner aquí, que multiplico estos dos primero y van en el denominador. Entonces sería coseno de A por seno de A. Luego voy a la parte superior, voy a multiplicar cruzado y cruzado, pero con el signo de suma, que sería sen de A por sen de A, que es esta multiplicación, más multiplico ahora en este sentido,
coseno de A por coseno de A. Y aquí yo puedo simplificar un poco mi expresión para llegar al resultado que quiero. Siempre que yo divido entre un mismo término se vuelve 1. Entonces yo el coseno de A lo puedo eliminar con este coseno de A. Y el seno de A lo puedo eliminar con un seno de A. Y me queda nada más seno de A por coseno de A. Entonces, esta sería mi respuesta, que la suma de tangente de A más cotangente de A, perdón, va a ser más, no es por, estoy sumando. Seno de A más coseno de A. Seno de A más coseno de A. Este es el resultado de esta operación representado en senos y cosenos. ¿Hasta ahí cómo vamos? Ya completo. ¿Cómo vamos empiezo a sustituir nuevamente en esta. Yo tengo la tangente cuadrada de A. Acuérdense que les dije que yo podía usar cualquiera en cuadrado siempre y cuando les ponga el cuadrado. Para esta voy a usar esta como tangente cuadrada, pero agrego el cuadrado aquí y el cuadrado aquí. Y para secante de A, como mi respuesta tiene que ser en seno o coseno, secante es 1 sobre coseno de A, que es el que está acá en estas. Entonces pongo 1 sobre coseno de A, que es este, más el que voy a sustituir de aquí, sen cuadrado de A sobre coseno cuadrado de A. Y es el mismo procedimiento que hace rato. Voy a resolver una suma de fracciones. Multiplico los denominadores y es coseno de A por coseno cuadrado de A. Luego, en este sentido, 1 por coseno cuadrado de A más, en el otro sentido la multiplicación, coseno de A por seno cuadrado de A. Simplifico mi operación con fracciones igual que ahorita. Este de aquí se me puede ir con este al volverse 1. Y el coseno cuadrado de A se puede ir con este completo. Acuérdense que si lo multiplico por 1 queda igual. Y mi resultado nada más me queda como sen o seno cuadrado de A, que sería lo que resulta de resolver esta operación. Hasta ahí la explicación del